Empezamos, dice Brandy. Hola, buenas noches a todas y todos. Gracias por conectarse al segundo día de esta muestra, Una mirada al cine Nikkei. Este es un evento organizado por Futari Proyectos. Y bueno, es un proyecto que venimos soñando hace muchos años y finalmente se ha materializado de forma virtual este año. Y bueno, estamos muy contentas de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Bueno, nos gustaría contarles un poquito de qué es Futari Proyectos. Nos dedicamos a la gestión cultural de proyectos audiovisuales y a la difusión y promoción de la cultura japonesa y de otras geografías de Asia. El proyecto está dirigido por Talía Vidal, quien está aquí con nosotras, y por mí. Y bueno, esta muestra nace hace aproximadamente 2 años cuando notamos un incremento en la producción audiovisual que giraba un poco en torno a la identidad Nikkei, ¿no? En una reflexión a la identidad Nikkei. Y bueno, habíamos conocido mucho de proyectos peruanos, eh, hablando un poco más sobre la gastronomía Nikkei, sobre la literatura, sobre la poesía, pero no habíamos visto muchos proyectos que giraran en torno al cine. Y por eso, bueno, decidimos hacer una curaduría y todos los proyectos que van a ver, que hemos visto ayer, que vamos a ver hoy y que veremos mañana, son producidos en el Perú, así que bueno, decidimos comenzar esta primera edición por casa y esperamos mucho que la disfruten. Así es. Y nos gustaría agradecer también a todas las personas y organizaciones que han hecho posible que estemos aquí el día de hoy, ¿no? Primero agradecer a los realizadores que participaron, que participan en esta muestra. También al equipo de producción de Futari, ¿no? A Brandy Moscol, quien está encargada de la proyección de esta noche. También a Mayra Cobos, que es también miembro de Futari y ilustradora en Sobre el Papel Boom y quien hizo la bella ilustración de la muestra, y también agradecer al colectivo de Ubeisha que estuvo con nosotros ayer, a Sin Retorno, que estarán mañana, que es un colectivo de jóvenes Nikkei, y el día de hoy a Joshua Oviedo de Crinógrafo Cine Crítica desde Costa Rica. ¿No? Y un poco sobre Crinógrafo y su labor. Bueno, Joshua viene siendo crítico de cine desde hace muchísimos años, pero fundó este colectivo llamado Crinógrafo, nació en el 2016 con el objetivo de hablar más de cine de Centroamérica y también de Costa Rica, porque sentían esta necesidad de donde no había muchas voces y necesitaban ampliar el diálogo. Bueno, por último, nos gustaría agradecer a la Asociación Docu Perú por brindarnos este espacio virtual y a todas las organizaciones y personas que han compartido este evento. Entonces, bueno, la noche de hoy tenemos una propuesta interesante con 3 cortometrajes. El primero que vamos a ver es Hanabi, de los directores Julio Mora y Javier Ormeño. El segundo es un proyecto producido por Pauchi Sasaki y Juan Carlos Yanaura, llamado Cucu. Y el tercero es La Espera de Riowa, dirigido por Cintia Inamine y Raúl del Busto. Entonces pasamos ahora a la proyección y luego de la proyección estaremos conversando con Joshua Oviedo de Crinégrafo Cine y Crítica. Y ahora comenzamos el conversatorio, ¿no? Que Futari, ¿no? Jimena, yo y Joshua Oviedo, que nos acompaña desde Costa Rica. Muchas gracias, Joshua, por estar aquí. Y Saludos, Jimena, Talía, y a todos los que nos están viendo y escuchando. Y más bien, muchísimas gracias a ustedes, a Futari, por la invitación. Un placer. sí, no, el placer es nuestro también. Y comentarle a todos que, ¿no? que Joshua es, como comentamos al inicio, ¿no? Es crítico de cine y es parte del colectivo Crinégrafo de cine. Y queríamos, Joshua, que tal vez nos comentes, para esto, para los que tienen preguntas sobre los cortos, pueden hacerlo en la sección de noticias, ¿no? Ahí es la parte en donde se hace preguntas en el video. Y Joshua, ¿cómo comenzó también tu relación con Japón, ¿no? Como crítico de cine? Sí, bueno, como crítico llega un poco después, pero yo creo que muchos en Latinoamérica, lo que voy a decir le sonará a muchas personas, empieza por la televisión, entonces principalmente por el anime,
que de niño veía y sí lo notaba como muy diferente las historias. Claro, nada más veía las historias, ¿verdad? No me ponía a analizarlas en aquella época, pero eh, desde Mazinger Z, Heidi, pero yo creo que las dos que más me impactaron, como que más me llegaron fue Harlock, conocida en Latinoamérica como Raimar, y La ballena Josefina. Esos dos animes siempre me quedaron muy grabados. Y de niño, un año vivió un japonés en la casa. Mi madre es profesora de español, bueno, ya estaba jubilada, pero entonces fue un acercamiento, digamos, con la cultura bastante, digamos, de comidas, de idioma, de videojuegos, porque yo estaba niño, él era un adolescente, y vivió todo un año, entonces, eh, fue mucho intercambio durante todo ese año. Ya luego en cine, tal vez digamos, bueno, ciertos animes, pero ya digamos que Akira Kurosawa, fue como el director, digamos, de que se podía conseguir fácilmente en Costa Rica películas de él, y entonces empezar a ver y a partir de Kurosawa, leyendo, llegar a otros directores clásicos principalmente, y bueno, así iniciamos, y es un placer siempre leer o estudiar sobre Japón. Gracias, Joshua. Y bueno, creo que lo que nos gustaría discutir, reflexionar un poco hoy día es quizá pasar por cada uno de los cortometrajes que hemos visto que tienen propuestas bastante distintas, ¿no? Pero quizá haya algunos elementos en común que podamos notar en cada una de estas propuestas, ¿no? Que le hemos llamado hoy el día acercándonos un poco al cine experimental, si bien comentábamos antes de comenzar que quizá no todas las propuestas son netamente experimentales, eh, digamos que se escapan un poco de formatos clásicos, ¿no? No necesariamente hay diálogos, hay mucho de contemplación, entonces sería interesante poder conversar o hacer un repaso de cada una de estas propuestas vistas el día de hoy, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que si los que vieron estos cortos y no están como tan acostumbrados o no son tan cinéfilos, tan cinéfilas, tal vez si les encuentran como elementos más experimentales, más, digamos, raros, que no están tan acostumbrados. En Hanabi hay esta idea de la relación de aspecto, de que cambia de un formato, no es netamente cuadrado, de hecho parece un poquito más alto que ancho, recuerda un poquito eh, esta estilo, digamos, de los teléfonos celulares y cuando uno graba, que es un formato mucho más vertical, que la pantalla está dividida en un momento, se pasa el blanco y negro al color y entonces también se abre entonces el encuadre. Son elementos que, digamos, si alguien no está muy acostumbrado a este tipo de formatos, y que lo que vemos es como un video performance, más que como un arco narrativo, digamos, tradicional en una película narrada de que hay una introducción, un desarrollo, una conclusión. Estamos viendo un performance que incluso lo vi como con muchas características de ritual. O sea, la forma en que abría un cofrecito, sacaba un pañuelo, todo es todo con un aspecto muy delicado, muy consciente del objeto. Es decir, no es simplemente preparar una mesa o abrir una caja y sacar un pañuelo, sacar un objeto, es estar consciente del objeto y de lo que pueda significar el objeto. Entonces, eso es lo que está transmitiendo. Con Cuckoo, que es un proyecto de encargo por la American Society, según vi, sí, es esta fronteras del audiovisual, digamos, y ya entendiendo como el cine como un audiovisual en donde podamos meter desde videoclips musicales, videodiarios, sin ensayo, etcétera, y ampliarlo más con esta propuesta
digamos, pensándolo en este año, en lo que ha significado, sentía estos vectores como si fuesen, no sé si se recuerdan, si tienen la idea, cuando vemos como un libro de biología y que llegamos a la parte del sistema nervioso, del sistema circulatorio, y entonces vemos cómo todo el cuerpo está lleno de estos vasos sanguíneos que van comunicando, me dio esa idea de cómo una habitación, un espacio físico, no lo vemos propiamente, pero todo está lleno de algún tipo de vaso comunicante y que propone esta propuesta, ¿verdad? Valga la redundancia, de que están en diferentes ciudades, incluso en algunos casos diferentes países, y te lo hacen ver como que están en una misma casa, ¿verdad? Que a través de la sonoridad de la música, los están uniendo, y también con esta idea un poco hacia el final, ¿verdad? De cómo, digamos, como que lo artificial, porque esta figura humana que se forma se ve muy artificial, que contrasta con este fondo más natural en donde se va, que es como una especie de fotografía muy en alta definición, ¿verdad? Como cómo proponer estas interconexiones, estas vinculaciones que puedan haber a partir ya, digamos, de lo virtual. Y en un año como este, donde hemos estado mucho en estas reuniones por Zoom y este tipo de espacios que nos hemos ido acostumbrando a no solamente expandirlo en un país, sino entre países y entre continentes. Y la espera de Riowa, creo que lo que más me llamó la atención es el uso del sonido. En Hanabi se usa el sonido, pero me parece, digamos, hay un sonido extradiegético de aves, pero me parece que no calza, digamos, en el diseño sonoro, como que no sientes que esas aves están cerca o dentro del espacio, como que vienen desde un lugar muy de la afuera. Pero en la Espera Ryoga sí me parece que está mejor empleado y cómo es un fuera de campo sonoro. Y este fuera de campo sonoro crea una profundidad de campo, hablemoslo así, de todo lo que estamos viendo, que vemos muchos planos detalle de objetos, de situaciones, de manos, y ese aspecto sonoro siempre está presente, dándole como más vida a la historia que estamos viendo. Y este en particular me parece un cine diario, como les comentaba antes, esta idea de ir documentando aspectos de la vida. De hecho, hay un capítulo que se llama, creo que Diario, y vemos a uno de los personajes escribir, y que es algo muy japonés, ¿verdad? Esta idea de los Nikki, de escribir diarios. Hay también como una solemnidad, pero más nostálgica. Y el blanco y negro creo que transmite más esta nostalgia, ¿verdad? De sentirse entre dos mundos, de compartir dos espacios, dos tradiciones diferentes, y a ratos como una añoranza, no sé. Me recordó mucho también, bueno, un elemento cuando sale el señor a barrer el frente de la casa. O sea, eso me transportó mucho porque en Japón lo vi muchas veces, ¿verdad? Esta eh, solemnidad con la limpieza y cómo limpian el frente de sus casas, y todo está siempre como tan perfecto, tan bien presentado. En estos detalles creo que la película cobra una vida muy interesante. Es interesante esto que has comentado sobre Hanabi del ritual, porque yo sentí que lo que unía los tres cortometrajes, a pesar de que son tan distintos, es el elemento ritualístico, ¿no? Porque en Riowa hay un montón de rituales también, ¿no? Como el que mencionas, el de barrer, ¿no? Que es algo que se utiliza en los negocios también en Japón, es para comenzar el día, se barre el frente del negocio, porque eso da, bueno, no solamente un buen aspecto, sino también hay una cuestión de traer abundancia, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que siento que conectan un poco las tres propuestas, ¿no?
¿Qué otras cosas crees tú que has visto en torno al ritual eh, en estos cortometrajes? Los objetos, o sea, esta es la conexión que como humanos tenemos con objetos, ya sea con un instrumento musical o con algo en la casa. En la primera, en Hanabi, desde la máscara del kizune a el abanico. En el otro, en Ryowa, hay infinidad de objetos, ¿verdad? Casi que hasta ellos mismos, casi que ya se han vuelto como unos objetos dentro de esa casa, ¿verdad? Para el significado, para quien nos filma un poco. Pero creo que eso, cómo estamos conectados con objetos y eso nos vincula con un pasado. Digamos, el pensar digamos, si vemos Hanabi, es pensar a quiénes podían haber pertenecido esos objetos, por ejemplo. Sí, yo creo que en el caso de Hanabi era el recordar de justamente la persona que está haciendo el performance un tiempo en Japón, ¿no? Entonces es volver a ese tiempo en Japón a través de la ceremonia del té, ¿no? Si bien no se prepara un té, hay muchos elementos de la ceremonia en sí. Ujú. Ahora que mencionas tiempo, yo creo que ese es otro elemento que los vincula. Si tal vez en Cucu no lo percibimos tan bien digamos, por esta propuesta, digamos más virtual, y que tal vez no estamos tan conscientes del tiempo, pero bueno, el mismo título, La espera de Ryowa, ya infiere un acto contemplativo y el acto de estar contemplando algo es estar consciente del tiempo. Es decir, si estamos esperando, estamos constantemente checando el reloj, viendo el tiempo, lo tenemos muy presente. En nuestros actos cotidianos, trabajo, cuando comemos al rato, no nos percatamos del tiempo y tenemos esta sensación de que se nos pasa más rápido y que se nos hace más lento cuando estamos en espera, o cuando estamos observando un ritual. La persona que está haciendo el ritual tal vez no está consciente del tiempo porque está concentrado en lo que está haciendo. Quien está viéndolo puede sentirse tal vez desesperado o decir, pero bueno, ¿cuánto tiempo llevo en esto viéndolo? Que tiene que ver mucho también con el teatro japonés, ¿verdad? El teatro japonés de unos más tradicional, más antiguo, el no, con la importancia de los movimientos, ¿verdad? Y cómo un movimiento tiene que ser muy bien pensado para expresar algo, ¿verdad? Entonces, no moverse si no voy a decir algo importante. Eso también me transmite un poco estos cortos, esta autoconciencia del tiempo. Y que se lo transmiten al espectador, ¿no? Eso es lo que me gusta más. Sí, totalmente, totalmente. Principalmente también en el último, porque no tenemos como una idea de cuántos días o cuánto tiempo fue la grabación, ¿verdad? Tiene esta fragmentación de historias, pero además tiene esta propuesta al final con el color que es como muy mononoware al rato, y pensar como en esta transitoriedad y en el paso de las estaciones, que también es bastante japonés. Y nos hace pensar un poco en las esperas de Ryowa, ¿no? Porque siento que hay más de una espera, ¿no? Ujú. Por un lado está un poco esperando que se solucione este problema en la casa, ¿no? Ese problema casero con alguna tubería, que me parece que es un problema de gafitería, ¿no? Ujú. Que es parte también de la propuesta sonora, ¿no? Porque de rato en rato vuelve el sonido de la construcción, ¿no? Sí, 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 y Y como lo el otro, goteo de un agua. el goteo del agua, sí, que nos hace acordar, no sé el nombre en japonés, pero en muchos jardines japoneses hay es como un bambú Sí, que cuando se llena, ¿no? Golpea y bota el agua, ¿no? Y que es sumamente japonés. sí, que Y, tiene y esas dos, en este movimiento, pero también tiene una sonoridad, una porque sonoridad, rompe sí. digamos, con este concepto de vacío, principalmente en el jardín japonés.
Y ese elemento del agua también se hace muy presente en la escena cuando están jugando el Go, ¿no? Que no se escuchan lo que ellos hablan, no se escucha y no es necesario, ¿no? Explicar, que el abuelo le explique cómo funciona el juego, más bien tenemos el sonido del agua presente, ¿no? Que es súper linda esa escena y esa propuesta sonora. Sí, claro, y además hay como una reverencia a un espacio a priori, digamos, tan cotidiano que al rato no le damos como una importancia, ¿verdad? Digamos, crea, porque también está en Cucu, digamos, la importancia del espacio por un confinamiento, la importancia que tiene la pertenencia a un espacio y el poder realizar algo en este espacio, digamos, porque en Cucu están filmados con celulares, prácticamente cada uno, y hacen como este mapeo que también nos habla de las posibilidades en la actualidad del cine, ¿verdad? O del audiovisual, para no hablar solo en términos de cine, sino en general del audiovisual, y cómo esta tecnología se presta para poder crear historias, para poder casi que cada persona con un teléfono puede crear algo y transmitirlo a otras personas. Y en este caso, cómo puede trascender fronteras, pero muy ligado a la resignificación del espacio. Y creo que es algo que no, más allá de estos tres cortos, que todos hemos aprendido mucho en este año de confinamiento, ¿verdad? Como a volver a ver el espacio en el que supuestamente, bueno, en el que vivimos, pero el que tal vez ya no les prestamos atención. Entonces es como realmente ver nuestra habitación, nuestra cocina, nuestras paredes, nuestros objetos cotidianos y qué historia tienen y qué recuerdos nos traen. Y los rituales que hay en esa cotidianidad también, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Algo bueno, que me hizo pensar en muchas conversaciones que he tenido con Thalía en estos tiempos que hemos compartido sobre cine asiático y bueno, al inicio de Futari también es el tema del Omiai, que está presente en La espera de Riowa, ¿no? Cómo los abuelos cuentan cómo se conocieron, ¿no? Y de repente, pues ahora nos parece algo, es impensable, ¿no? Conocer a tu futura esposa, a tu futuro esposo a través de una foto, ¿no? De una foto y que sea arreglado por ambas familias y que uno tenga que aceptar eso, ¿no? Así que nada, me Sí, acordé de estas conversaciones con Thalía respecto de esta práctica, ¿no? claro, justo en un curso de literatura japonesa que estaba llevando hace poquito, con que comentábamos un poco esta diferencia rato del matrimonio o de la unión de dos personas en Occidente y en Asia en general. Se habló un poco más general en Asia. En tanto que en Occidente nos llevamos más o estamos más socializados a un atractivo físico, ¿verdad? Conocemos a alguien como que su físico nos llama la atención y de ahí es que empezamos a conocer la persona, pero por lo general si estamos en una fiesta o estamos en un espacio o en un aula y vemos un compañero o una compañera, como que nos llama la atención el físico y a partir de ahí es como que nos interesa como llegar a hablarle. Y en El amor estas otras, romántico. sí, y en estas otras propuestas es eh, como que no importa si no hay amor al inicio, el amor va a venir, ¿verdad? En este concepto ya, digamos, de unión de personas, de un matrimonio, el amor es algo como que se va a ir calentando como a fuego lento, digamos, y tal vez hay una escena que se viene, que en Ryoga creo que hay una, con la tetera y tal vez es difícil no llegar a Osu, pero cuando uno habla de una tetera, pero también es el posible significado de una tetera siempre en las películas de Osu como esta metáfora del agua que se va calentando lentamente
y esta pareja que los casaron sin conocerse y que terminan, cuando muchas veces en las películas los vemos, ya mayores, eh, muy unidos, de una manera muy unida, y también que no necesitan como expresarse estos afectos como estamos tan acostumbrados los latinos de caricias físicas, ¿verdad? Y de En constantemente contacto, estarnos tocando. sí. Sí. Sí, hay un montón de tomas o elementos que también cuando uno ya está imbuido en la cultura japonesa, también le dan como otro nivel, sobre todo a Ryowa, ¿no? Como por ejemplo los zapatos, ¿no? Al inicio, cuando ya sabemos, ¿no? Como todo el tema también ritual, ¿no? De cuando entras a un espacio japonés y tienes que dejarlos, entonces, claro, si tal vez uno no conoce mucho los elementos de la cultura japonesa, puede pasar desapercibido qué importante es ese momento, ¿no? Y siento que, sobre todo en Ryugu, está muy lleno de esos momentos, o lo que significa este Sakura final que está, ¿no? Que está ahí ahora que pasa de blanco y negro a color, ¿no? Y todo lo que significa, ¿no? Y eso me gustó, y también en Hanabi, por ejemplo, la máscara que mencionabas, ¿no? Yo de Kitsune, y que también, por ejemplo, Jimena mencionaba que da esta como casi una alegoría a la ceremonia del té, ¿no? Entonces, Ujú. por ahí me parecería interesante conversar, ¿no? Esos Y elementos las que se puede flores, o sea, captar. en Hanabi hay muchos diseños florales, como en el kimono, en los pañuelos, hay como, este, es algo muy presente también. Y también pensando un poco en los cortometrajes que vimos ayer, eh, hay un elemento que me pareció curioso, que es esta muñeca japonesa, ¿no? Estas muñecas que muchas familias Nikkei también traen luego de visitar Japón. Y estaba, me parece, ayer en el cortometraje de Hatsuko, y hoy en Espera de Ryowa también la vi, ¿no? Hablando un poco, trayendo un poco la discusión al espacio Nikkei, ¿no? Quizá es un, digamos, un objeto que se puede ver en muchas casas Nikkei, así también como el Butsudan, ¿no? Si bien en la Espera de Río no hay un Butsudan, están otras cosas que ya hemos mencionado, ¿no? Está el Go, el Sakura, eh, la muñeca, la escritura, los diarios en japonés, ¿no? Hay como varias listas y varias cosas, ¿no? Y también en el momento en que llegamos al jardín, cuando ya los realizadores nos han, digamos, hecho un recorrido por la casa y por el cotidiano de Ryowa, nos lleva al jardín ya para cerrar un poco la historia y la espera, ¿no? Y ahí era inevitable no pensar en Naomi Kawase, ¿no? La cámara se vuelve como de repente más en mano, tiene un poco más de movimiento, y esta toma detalle de la mano del abuelo sobre las piedras, o los acercamientos al abuelo trabajando el jardín, ¿no? El cielo, las ramas, ¿no? Eh, sí, hay como también una tradición ahí, ¿no? Claro, claro. Ayer o hace unos días estaba viendo otro documental, y anoté porque me gustó mucho. Decía la directora como ser Nikkei es estar entre la tierra donde naces y la sangre que corre por tus venas. Y me gustó mucho, y me quedé con esa imagen, ¿verdad? De cuando, principalmente cuando conversamos con nuestros abuelos, sean o no Nikkei etcétera, pero que siempre es como esta forma de viajar al pasado y viajar a la historia a través de los ojos de los mayores. Y creo que es un poco también lo que nos está permitiendo Ryogo, específicamente porque el personaje principal, o bueno, los que vienen a casa son mayores, eh, que nos permiten ver estas vinculaciones, vuelvo con esta palabra, ¿verdad? De qué es Nikkei, de qué los hace. Son peruanos, son japoneses, están dentro de los dos, ya es, ya no es ni uno ni otro, y es algo que se ha formado nuevo,
Y un poco también da esta la impresión en Hanabi, ¿verdad? Porque ves al chico que no tiene, digamos, rasgos japoneses, pero está con toda la indumentaria, está haciendo un ritual muy japonés, muy tradicional en Japón, eh, em, que conlleva no solamente la idea de servir un té, ¿verdad? Digamos, es toda una filosofía que hay detrás, ¿verdad? Esto es ancestral. Y entonces nos lleva a esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos comprender em, estas aristas que tiene el fenómeno Nikkei en todo el mundo? En Perú, un país específicamente muy marcado con una historia entre Japón y ustedes. Sí, perdón, el largometraje al que te referías era el de Kaori Flores, ¿verdad? Que se llama Nikkei. Ujú. Sí, uy, yo creo que tu micrófono se apaga. Pero sí, ese es al que Aprovecho te para preguntar si es que hay algún comentario o pregunta. Sí, por ahora no hay comentarios. Saben que pueden hacerlos, ¿no? Si quieren también apoyar ¿no? la discusión, y que lo que hoy queríamos comentar era que, a diferencia de ayer, en donde todas las directoras tenían, o sea, eran Nikkei, ¿no? El día de hoy decidimos elegir en la curaduría directores que no necesariamente eran Nikkei, ¿no? Que tenían esta vinculación de sangre con Japón, ¿no? Es en el caso de Hanabi, los dos directores no son Nikkei, y en Cucuz sí lo son, Pachi y Juan Carlos, y de ahí en el último también los realizadores son Nikkei. Aún así, Cintia, claro, Cintia. Sí. Cintia sí y Raúl no. Entonces, a partir de eso, también queríamos hacer la discusión de hoy sobre entonces qué hace que un cine sea de un lugar o que tenga cierta etiqueta, ¿no? Habíamos comentado que, claro, las etiquetas no es que seamos realmente fans de ello, pero en este mundo a veces, justo tú comentabas, Joshua, ¿no? Como ahora como en los festivales se solía categorizar largometraje, animación, pero que ahora otra vez puedes contarnos un poco más de eso, ¿no? Y empezar la discusión sobre entonces qué es un cine Nikkei. Es viable hablar de uno, ¿no? Es que el que dirige, el que hace que una pieza se pueda llamar Nikkei, o tal vez audiovisual, o inclusive no solo Nikkei, ¿no? Sino peruano, ¿no? Como por ejemplo, a veces creo que la primera vez que escuché este tipo de discusiones fue cuando hubo una película de una producción de Estados Unidos que vino a Perú a filmar, creo que Machu Picchu. Y la gente decía, bueno, y ahora, ¿cómo llamamos a esta película? Película peruana, ¿no? Porque fue hecha de Machu Picchu, entonces a partir de ahí fue como, qué interesante, ¿no? ¿Qué es lo que realmente hace un cine eh, del país? Claro, creo que hay dos formas de aproximarnos a la pregunta. Una es como la menos romántica y es, digamos, decir, como la más práctica y que tiene que ver con la producción, ¿verdad? Por lo general, el país donde está la empresa o la compañía que aporta el mayor capital para hacer la producción, por lo general se deja como los derechos para nacionalizar esa película, es decir, como para tenerla y decir, esta es bandera peruana, esta es bandera costarricense, bandera japonesa, etc. Esto se complica cuando son coproducciones y entonces cuando hay dinero de diferentes lados o cuando se ha concursado para una beca o para un fondo, pero sin embargo cuando se concursa ya hay que indicar un país base. Entonces a veces, qué sé yo, eso se puede hacer puede haber una especie de trampa. Lo digo por Costa Rica porque, por ejemplo, qué sé yo, si se quiere pedir un dinero a Ibermedia, que es de España, y si es una película argentina, donde hay tantas películas al año en Argentina y una producción más sólida, entonces es más difícil competir. O sea, digamos, por poner un número, de entre 100 proyectos,
se van a elegir 3. Entonces tienes ahí un porcentaje. Pero entonces, si dices, mira, es que voy a conseguir a alguien en Costa Rica y la voy a presentar como un proyecto de Costa Rica. Entonces es un país más pequeño y como la lógica ibermedia es de darle casi que a cada país un fondo para que al menos una película se haga, y entonces en Costa Rica no van a acudir 100 proyectos, van a acudir tal vez 5. Entonces vas a tener un porcentaje mayor de probabilidad de que te den ese fondo. Y entonces ya dirías, es una película de Costa Rica y entonces le voy a poner algo de Argentina porque también había alguien de allá y finalmente de España porque nos dio dinero. Entonces ya se triangula de esa forma. Entonces esta es la parte menos romántica, ¿verdad? Porque eso es negocio puro. Ya la otra vía creo que va más por la sensibilidad de la temática. Y eso creo que en primer lugar, la persona que realiza el audiovisual y, y también quien escribe. O sea, a veces pueden ser la misma persona o pueden ser 2 o 3 personas diferentes, alguien que escribió y alguien que dirige, pero creo que ahí, digamos, yo escribo algo más personal, a menos que sea algo simplemente por encargo, pero por lo general ya estas películas son más de corte comercial. Digamos, me contratan para escribir un guión de X tema y listo, lo entrego, cobro y ya. Pero, pero cuando el proceso de escritura es más vivencial, eh, va a estar trasladando el imaginario de esa persona, la sensibilidad de esa persona, aquello que resulta particularmente atractivo, importante, y luego la sensibilidad de la persona que va a dirigir la película y que va a dirigir un equipo de música, de un editor, una editora, actores, actrices o un documental, en general, tiene que transmitir esa sensibilidad al equipo de trabajo, y ahí es donde creo que podamos entender, o una posibilidad para entenderlo Nikkei, no necesariamente eh, como un migrante o un hijo de inmigrante directo, porque entonces, ¿quién es más Nikkei? ¿Alguien que inmigró directamente o el nieto de esa persona o la nieta de esa persona que ha inmigrado? O sea, al final va a ver cómo tengo un contacto con esa historia y cómo me afecta. Y tal vez esa es otra pregunta clave. ¿Cómo me afecta y entonces cómo demuestro en el audiovisual cómo me está afectando esa historia? Y creo que ahí ya más en un terreno más cualitativo es que podemos entender el fenómeno Nikkei, digamos, en el audiovisual. Sí, porque Talía y yo cuando comenzábamos a pensar la muestra, nos cuestionábamos mucho qué cosa podíamos incluir, ¿no? Que digamos que está permitido, cuáles son los límites del cine Nikkei, ¿no? Otalia también preguntaba, ¿no? ¿Podemos llamarlo cine Nikkei? Por ejemplo, en propuestas como Hanabi o un cortometraje que vamos a ver mañana, que se llama Takehara, que es realizado por, digamos, el director no es Nikkei, pero el personaje sí, ¿no? Entonces había teníamos muchas dudas de cómo podíamos enmarcar esto que se llama cine Nikkei o que le hemos llamado cine para la muestra. Claro, y a la vez es como una ventana para aquellas personas que nos están observando y que tal vez no conozcan o no están familiarizados con este tema, de irlo conociendo, porque digamos, nos convoca el cine Nikkei, pero digamos puede ser algo similar a la diáspora africana, ¿verdad? Como hay un concepto que trasciende la frontera física de África y se ha expandido, ¿verdad? Por otras características, ¿verdad? Pero que, digamos, hay también en nuestros países latinoamericanos, hay una cultura afrodescendiente importante y podría ser similar, ¿verdad? Que hay unas sensibilidades que convocan
a una temática Nikkei, ¿verdad? En este caso. Es interesante porque en el Perú, por ejemplo, bueno, somos la segunda colonia más grande de migrantes japoneses, ¿no?, en el mundo. Creo que la primera es Brasil. Eh, y también tenemos una, digamos, una presencia africana muy importante, ya por muchísimos años, ¿no? Por eso tenemos también bastante desarrollado lo que es la música afroperuana, ¿no? Y bueno, nuestra gastronomía también tiene muchos elementos negros, ¿no? Entonces, digamos, somos un país en ese sentido pluricultural, ¿no? Claro, Y totalmente. bueno, conversando también ayer con el colectivo Bugeisha, ¿no? Eh, Hablábamos también de los, bueno, específicamente de las mujeres, pero de cómo se están también modificando y moldeando los roles y los límites de las comunidades, ¿no? De las colonias en el Perú, ¿no? Sí, es que digamos, creo que el arte permite esto, el arte permite eh, colocarnos eh, en un espacio intermedio o en varios espacios a la vez inclusive, digamos, de una manera performática. Eh, y, 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 en la realidad es que, digamos, vivimos entre espacios, o sea, hay estas ideas muy anticuadas de un mito blanco, de un mito europeo, el latinoamericano, ya de por sí, de sus orígenes, es una mezcla. Lo nativo, los migrantes, donde sean de diferentes, de Europa, de Asia, de África, o sea, pero hay un montón de migrantes y entonces, digamos, nosotros en la actualidad somos el resultado de todo ello. Y, y creo que, digamos, ahí es por lo menos el valor que pueda tener este tipo de cine o este tipo de arte, ¿verdad? Audiovisual, de, mm, de mostrarnos los lugares en común o esas pequeñas fisuras entre dos realidades y estas fisuras darnos cuenta que no son más familiares de lo que podríamos pensar o de lo que nos gustaría confirmar. Sí, y normalmente, bueno, yo no recuerdo otro ejemplo de cine, o sea, como esta etiqueta de cine hecho por alguna colonia. Normalmente te encuentras con cine, por lo peruano, costarricense, o sea, por apellidos, o puede ser por géneros, pero una etiqueta así como cine Nikkei, ¿no? Rescatando lo que decía Jimena, también nos cuestionábamos si que existiesen personajes Nikkei podría ser como el cine, que el cine sea Nikkei, ¿no? Como cómo nace esta ejetiqueta, no las hemos inventado hoy, no sé, como hace tiempo, ayer comentábamos que hay mucha discusión aquí en Perú sobre, por ejemplo, literatura Nikkei, ¿no? Pero no sobre cine. Entonces, sobre todo con el corto de mañana que comentábamos, o qué pasa si, por ejemplo, la Esperia Riowa tiene un personaje Mickey, pero ¿qué pasa si los directores no fuesen ese aún? Eso ¿qué significa? Claro, sí es válido también hablar de la tradición japonesa, siendo que uno no es, no proviene de este país, ¿no? Por ejemplo, es válido, es posible, ¿no? Se acepta o no, ¿no? Esas eran un poco las cosas que nos preguntábamos, ¿no? Sí, es interesante. Creo que en esta época de hiperconectividad y que es más fácil conocer sobre una cultura, incluso podemos entrar a Google Maps y poner el muñequito y ponernos en cualquier ciudad de Japón, ¿verdad? Y verla, y no necesariamente tenemos que viajar y podemos percibir cómo es un día a día.
ver cómo es la arquitectura, ver cómo son las estaciones, o sea, este tipo de cosas que le da la experiencia vivencial. En el poco a poco se va, digamos, la realidad virtual o aumentada, mejor dicho, va abriendo caminos sobre eso. Por lo general, las películas que he visto en realidad aumentada son sobre, o están ubicadas en Siria o en territorios de este tipo en donde o están sufriendo guerras, y entonces es una forma de algún director, directora de transportarnos y hacernos entender cómo es que están viviendo. Eh, pero creo que ahí el audiovisual va a ir limando estas fronteras. Tal vez es que estamos muy, nuevamente desde este lado del mundo, de Latinoamérica, eh, estamos con el mazo de Hollywood, y entonces hay una idea de que, o sea, nos han vendido de que existe el cine de Estados Unidos, de Hollywood, y el resto son películas extranjeras. Entonces, con este Oscar y esta categoría, y entonces no, o sea, todos serían extranjeros, o ahora que le llaman película internacional, y yo, ¿qué es película internacional? Y todas Ah, serían mira. internacionales. Sí, Pero no había entonces, escuchado ese término, película internacional. sí, Sí. así le llamaron ahora. Nunca le ponen un nombre que pueda hacer quedar bien a la gente, pero entonces nos cuestionamos elementos más autóctonos, caso muy propio de Perú, ¿verdad? Y que tienen toda esta gran manifestación cultural, no solamente en audiovisual, sino en la comida, en la literatura, en la poesía específicamente también, eh, Ujú. en la danza. Y entonces es crear estas preguntas, ¿verdad? Aunque creo que desde un lado más humanista podríamos entenderlo como de todos somos parte de un mundo, digamos. Tal vez estas diferencias marcadas nos hace o vienen desde una demarcación política, que ya, digamos, es algo diferente al arte. Y en ese sentido la propuesta de Cucu es bien interesante, ¿no? Porque creo que todos los músicos estaban en ciudades distintas, ¿no? Uh -huh. Inicialmente, claro, todos iban a viajar a un mismo lugar, pero a raíz de la pandemia, pues todo se modificó y se viró a virtual, pero eso no les impidió estar en el mismo espacio, ¿no? Y creo que por eso también, no sé, hay esta propuesta de la conectividad y de estos vasos sanguíneos que hablabas, Joshua, al inicio, ¿no? De cómo a pesar de estar físicamente en distintos lugares, hay un momento de unión donde se crea una especie de, además, universo, ¿no? En esta especie de plataforma donde están todos tocando virtualmente, ¿no? Claro, y es algo que se puede hacer ahora, porque, qué sé yo, si esto hubiera sido 1920, no existirían celulares y no existirían estas cámaras portátiles para mapear el cuerpo y crear este diseño. Entonces también nos habla del momento en que vivimos, que la tecnología nos permite acercarnos, y estas límites o fronteras políticas queda como para digamos, como para una organización social que todavía existe, pero que culturalmente podríamos empezar a plantearnos cómo desaparecerlas, ¿verdad? Es como todo el fenómeno de la migración. Sí, y tampoco podríamos estar aquí presentes contigo, ¿no? Uh -huh. Digamos, si hubiéramos hecho la muestra presencialmente, hubiera sido, quizá no nos hubiéramos imaginado poder estar conectados contigo, que estás en Costa Rica, para hablar de cine de migración, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, y justo ayer fue el Día Internacional de la Persona Migrante, ¿verdad? Entonces también la muestra casa perfecto para hablar de estos temas. Ujú. Ahora que has mencionado cine y migración, por ejemplo, el día de ayer, casi todos los cortos se trataban sobre el hecho de migrar, ¿no? Y eran como estas voces femeninas en donde reflexionaban sobre sus antepasados, sobre sus abuelos que habían venido, ¿no? Que eran la primera generación. Pero los de hoy, no, es bien diferente. Son otro tipo de propuestas y que también pueden calzar como cine Nikkei, ¿no?
como en Riowa, ¿no? En donde se filma, como dijiste, Joshua, ¿no? Como este film diario, ¿no? Y se filma el día a día de una persona, claro, que es, o sea, como, o él migró, su familia migró, pero no es, pero no está como desde el enfoque de la migración, ¿no? Entonces es muy interesante lo que un cine Nikkei, que es lo que te queremos hablar hoy, puede ofrecer. En Riowa no les daba la sensación de estar como viviendo en Japón a través de la película. Totalmente. Sí, Sí, hay eso me parece bien estos elementos. interesante. Como cuando Sí, dije, cuando estaba barriendo, o sea, veo que las casas son de una ciudad de Occidente, de Perú, pero como les mencioné ahora, mi experiencia me transportó a lo que vi allá. Este, y los libros, como están ordenados, o el Go, sí, es trasladarme, y creo que ese es el poder evocador que tiene el arte, ¿verdad? Cuando el arte tiene esta posibilidad, digamos, también podemos ver un ballet, una danza, y nos permite soñar, nos permite evocar un recuerdo, incluso una idea. No necesariamente tenemos que haber conocido o viajado como para que esa evocación se sienta real. sí, es verdad. Como en Hanabi, ¿no? Siento que eso también, o sea, bueno, no sé si los directores, por ejemplo, han viajado, pero sí se siente que hay un conocimiento profundo de elementos japoneses, ¿no? Y también nos transportan, ¿no? Desde la máscara, desde cómo usan los pañuelos. Ujú. Sí, así los dos, sí, Hanabi y Ryowa es como una especie de viaje a Japón, ¿no? A través de los objetos y los rituales. ¿No? Sí. Sí, súper lindo. Bueno, no sé si no habían preguntas ni comentarios en el Facebook. Bueno, si bien creo que no hemos resuelto del todo qué cosa es el cine Nikkei, eh, creo que esto que has dicho, Joshua, me ha parecido algo con lo que me quedo hoy, ¿no? El arte nos permite romper las fronteras, las etiquetas, eh, y transportar y viajar en el espacio, en el tiempo. eh, y bueno, creo que el cine y las propuestas eh, que estamos recolectando, ¿no? En estos días eh, nos llevan un poco más allá de eso, ¿no? Más allá de las etiquetas. Sí, por supuesto, de acuerdo. Sí, gracias por acompañarnos a reflexionar sobre estas tres películas del día de hoy, ¿no? Y a todos los que pudieron verlas por primera vez. ¿No? Tú también, yo creo que también las veías por primera vez hace Sí, sí, poco, sí. ¿no? Y rescatar que, por ejemplo, ¿no? Riowa es la más antigua de todas las películas que hemos visitado hoy, y también eso nos pareció muy interesante, porque todas están hechas, creo que en 2019 para 2020, ¿no? Casi, o 2018, pero por ahí. En cambio, La Espera de Riowa es del 2004, ¿no? Y es justo el único mediometraje que tenemos, entonces también nos parece como un dato interesante que queríamos recalcar. La No, película muchísimas precursora. gracias a ustedes, más bien por la invitación, ahí encantado, y espero que el público lo haya disfrutado. Gracias. Claro, película precursora, ¿no? Porque en esta curaduría estábamos buscando películas, ¿no? O con personajes Nikkei o realizadas por Nikkei, y nos encontramos con Ryowa como la película que, o sea, más antigua, en donde se reflexionaba sobre, bueno, no, entre reflexión de, ¿no? Como que a su manera, una propuesta muy interesante, pero sobre, ¿no? Como que personas Nikkei, y también realizar con Nikkei. Entonces eso también nos generó como que toda esta pregunta, si quizá es como algo nuevo, ¿no? Entonces estas voces de directores Nikkei, es algo como de estos últimos 3, 4 años, ¿no? ¿Por qué Ryowo fue la única que hemos encontrado? O sea, probablemente hay más, y recién estamos comenzando, ¿no? En la búsqueda, pero también nos pareció como un dato muy interesante, ¿no? Que haya sido la única
tan antigua como se encontraba, ¿no? Una precursora, como mencionaba primero. Una idea que se me ocurre como para que investiguen, hace unos años acá en Costa Rica hicieron una tesis sobre, le llamaron documental folk, y es este tipo de grabación que no está hecha con una finalidad narrativa, es decir, no hay un fin de narrar algo, pero son estas grabaciones caseras, eventos que se puedan hacer, y es en un tiempo incluso antes del teléfono celular que hace mucho más práctico y fácil grabar videos. Pero bueno, cuando empezaron a aparecer en los 90s y así, estas cámaras de video un poco más portátiles, ¿verdad? Y entonces todavía se graban en unos cassettes ya un poco más, ya pasaron de moda, pero ese material hay. Y digamos como YouTube o estos espacios se convierten en pequeñas máquinas del tiempo y podemos ver cómo se celebraba un fin de año en 1980, por ejemplo. Cómo se celebró un evento histórico para X persona, un país, digamos, algo deportivo o una tragedia o algo así, que si hubo filmaciones de esa época y que si están en YouTube, ahí uno puede hacer una especie de arqueología ahí buscando y encontrarse material interesante, que incluso probablemente no se hayan hecho esta propuesta, digamos, de somos Nikkei, ¿no? Y nada más estamos filmando a la familia o filmando a los vecinos, ¿verdad? Pero creo que podría suceder, ese documental, esa tesis, me parece interesante, ¿verdad? Rescatar este tipo de videos como, o sea, hay un registro del idioma, de palabras que tal vez ya no se usan ahora, vestimenta, las tradiciones, la tecnología, porque igual nuestra sala de estar, de la habitación, ha cambiado muchísimo de lo que era los 70, los 90 hasta el 2020. O sea, ha cambiado mucho. Y entonces me parece interesante. Yo creo que por ahí podrían buscar. Sí, sería una propuesta bien interesante. Y hablando justamente del lenguaje, hay muchas familias Nikkei que incorporan palabras en japonés. Entonces se habla una especie de español, pero siempre con algunas palabras en el idioma de los abuelos y las abuelas. Entonces, probablemente sí, claro, si se rescatan videos familiares son ese tipo de dinámicas que se pueden ver, o preparaciones de platos de las regiones de origen y así, ¿no? Cosas muy hermosas que se podrían rescatar como parte de la memoria de la colonia japonesa en el Perú. Como Es las algo, canciones de Okinawa en Ryowa. O sea, es eso, ¿verdad? Es eso. Escuchamos una canción y al final en los créditos, mira, esto es de Okinawa. Entonces, sí, tal vez la escuchabas y no pensabas eso. Cuando ya terminas de ver el corto o el mediometraje, entonces, cobras conciencia. exacto, exacto. Y esto es justamente parte de lo que vamos a estar discutiendo mañana. Mañana vamos a estar con Sin Retorno, que es un grupo de jóvenes Nikkei que están reflexionando justamente sobre su identidad, ¿no? Entonces, la propuesta de mañana también son dos cortometrajes realizados por personas Nikkei y otros cortometrajes que no, pero que tienen, digamos que representan, homenajean a personajes Nikkei, ¿no? Entonces, mañana también va a estar interesante esta discusión, esta reflexión. Genial. Sí, muchas gracias. Como Yoya, a Crinégrafo, a todos los que se han quedado con nosotros hasta el final, ¿no? Pero acompañarnos hoy a discutir de estos temas, ¿no? Ponerlos así en bandeja y que han surgido más preguntas que respuestas, ¿no? Que es también un poco la propuesta que buscábamos conjuntar, generar este tipo de espacios en donde quizás recién se están comenzando a crear esas preguntas que nos parecen sumamente importantes. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias, Yoya. Gracias. Nos vemos Muchas mañana. gracias a Brandy Moscol por la proyección y por toda la parte técnica. Muchísimas gracias.